Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano. Soy licenciado en Matemáticas, egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por sintonizarnos y le pido el favor que se suscriban al canal y le den clic a la campanita para que estén al pendiente de toda clase de contenido que nosotros les podamos proporcionar. Para esta ocasión vamos a ver del libro Desarrollo y Pensamiento Algebraico, que normalmente se cursa en primer semestre de bachillerato de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión vamos a ver la lección 5, división algebraica, de la etapa 1, operaciones con polinomios. En dicha sección vamos a ver lo que ya se dijo anteriormente: división algebraica, leyes de los exponentes para la división, división de monomios, división de un polinomio entre un monomio y división de polinomios. Les pido el favor que tengan los siguientes materiales: una calculadora, libreta, puede ser también hojas de máquina, un lápiz o pluma, borrador y sacapuntas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la lección 5. Para realizar las operaciones de división usando su algoritmo, aplicamos las propiedades de los números reales y complementamos las leyes de los exponentes como a continuación describimos. Entonces, leyes o propiedades de los exponentes para la división. Cuarta ley: potencia de una fracción. Para elevar una fracción a un exponente, el numerador y el denominador se elevan a dicho exponente. Si a y b son dos números enteros distintos de 0 y m es un número entero positivo, tenemos lo siguiente: cuando tienes a sobre b elevado a una potencia m, cada quien se va a elevar a dicha potencia, es decir, a la m sobre b a la m. Aquí tenemos otros ejemplos, como los numéricos: 5 cuartos elevado al cubo. Entonces el 5 se va a elevar al cubo y el 4 también se va a elevar al cubo. 5 al cubo, que significa 5 por 5 por 5, eso equivale a 125. Y 4 al cubo, que es 4 por 4 por 4, eso equivale a 64. Y aquí tenemos otro ejemplo: x sobre y elevado a la quinta potencia, pues solamente sería x a la quinta entre y a la quinta. Ahora nos pasamos a lo que es la quinta ley: división de potencias de la misma base. Para dividir dos potencias de la misma base se restan los exponentes, como vemos aquí. La base en este caso vendría siendo nuestra letra A, donde los exponentes son m y n. Entonces la solución sería la base A y los exponentes se van a restar, m menos n. Es decir, a la m menos n, perdón. Ejemplos: x cuarta sobre x cuadrada, solamente se van a restar los exponentes, siempre va a ser el de arriba menos el de abajo, como ven aquí, 4 menos 2, y el resultado sería x cuadrada. Y ahora tenemos de dos variables, que en este caso es x y y. Empezamos con la x. En la x tenemos 8 y 6. Entonces vamos a restar 8 menos 6, y para la y tenemos 12 y 7, que sería 12 menos 7. Al aplicar la resta, vamos a tener de que 8 menos 6 equivale a 2 y 12 menos 7 equivale a 5, donde hay que agregar las variables. En este caso sería x cuadrada con y a la quinta. Vamos a ver otro ejemplo. Sabemos que toda cantidad entre sí misma es igual a 1. Como vemos aquí, x cuarta sobre x cuarta es igual a 1, dado que tiene la misma variable, es decir, la misma base y el mismo exponente. Y sucede lo siguiente, de que si aplicamos la resta, 4 menos 4, el exponente va a ser 0. Por lo tanto, se puede decir que para todo número elevado a la 0 es igual a 1, donde la base, en este caso a, tiene que ser diferente de 0. Es decir, que se aplica para cualquier número, puede ser positivo o negativo, pero si la base es 0, ahí no se puede aplicar esta propiedad. Como ejemplo, tengo 8 a la 0 es igual a 1, x a la 0 también va a ser igual a 1. Un binomio como x menos 6 elevado a la 0 también va a ser 1. Entonces no importa si es un binomio, no importa si es negativo, no importa si es una letra o si es una fracción. Si está elevado a la 0, la respuesta siempre va a ser 1. Aquí vemos otro ejemplo. Ahora tenemos como la misma división, pero el exponente mayor se encuentra en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción.
2 al cubo sobre 2 a la quinta, aquí sería 2 al cubo es 2 por 2 por 2, como lo podemos ver aquí. 2 por 2 por 2. Y 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, se repite 5 veces. Lo que vamos a hacer aquí es eliminar un 2 de arriba con uno de abajo. Y así nos vamos. Te vas, tú te vas. Y este último con este otro. Arriba no nos quedó ningún número, por lo tanto se le agrega un 1. Y abajo sería 2 por 2, que es 4, o también 2 al cuadrado. Entonces podemos concluir lo siguiente. Un exponente negativo, como este ejemplo que se los voy a poner, 2, este 1 sobre 2 al cuadrado es lo mismo que 2 a la menos 2. Pero en las matemáticas no nos gusta tener exponentes negativos, por lo tanto siempre lo pasamos de esta manera. El 2, todo esto lo mandamos hacia abajo y el exponente se convierte en positivo, que es esta propiedad. A a la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Y normalmente arriba no queda nada, por lo tanto ahí tenemos que agregar un 1. Ejemplo, tenemos x cuarta y x a la 8. Si nosotros aplicamos la resta de arriba con el de abajo, te quedaría 4 menos 8 es igual a menos 4. Queda negativo porque el 8 es más grande que el 4 y contiene el signo menos. Por lo tanto sería menos 4. Pero para tenerlo de forma positiva, este menos 4 lo vamos a cambiar, lo vamos a pasar al denominador con toda y base, como esta forma que lo ven aquí, que estoy señalando, x cuarta y arriba un 1. Entonces sería 1 sobre x cuarta. Pasamos al siguiente ejemplo. Bueno, división de monomios. Para efectuar la división entre dos monomios hay que seguir los siguientes pasos. Número 1. Determina el signo del cociente utilizando las reglas de los signos. Si se dividen números de igual signo, el cociente es positivo, o si son de diferente signo, el cociente tiene que ser negativo, es decir, lo contrario. Número 2. Divide el coeficiente del numerador entre el coeficiente del denominador, en caso de dar entero, si no, se simplifican. Y número 3. Divide las partes literales utilizando las propiedades de los exponentes para la multiplicación y división. Vamos a ver unos ejemplos. Como ven aquí, en el número 1 tenemos solamente valores numéricos, 3 séptimos elevado al cuadrado. Entonces, como lo hemos estado viendo, el 3 se eleva al cuadrado, el 7 también, y obtenemos 9 sobre 49. Para el 2, ahí ya tenemos más cosas. Tenemos lo que son los coeficientes, que son los valores numéricos, y tenemos las partes literales, que viene siendo las letras, las variables A y B, o cualquier otra letra. Entonces, empezamos con los valores numéricos. Tienes 9 y 36. Lo voy a escribir de este lado. Aquí tenemos que simplificarlos. Para ello hay que aprenderse como que las series. Yo sé que tanto el 9 como el 36 se encuentra en la serie de 9. Entonces yo le puedo sacar una novena parte tanto arriba como abajo. Otro dato importante es que cuando vas a simplificar, tiene que ser entre el mismo número. Entonces 9 entre 9 es 1 y 36 entre 9 es 4. Como ven aquí, se incluyó el 4, pero el 1 no es necesario escribirlo. Está aquí, pero como hay letras, no es necesario. Entonces lo quitamos. Y tenemos ahora las letras. Como ya sabemos, sería cada quien con su base. En este caso, la A con la A, que tenemos 4 y 6. Entonces aplicamos la resta, 4 menos 6, como vemos aquí. Y con la B va a ser lo mismo. Vamos a aplicar la resta, que sería 7 menos 10. Pero vemos que si aplicamos eso, el resultado va a ser negativo. Tengo A a la menos 2 y B a la menos 3. Por lo tanto, tenemos que aplicar la propiedad. Esta propiedad, A a la menos n, es igual a 1 sobre A a la n. Es decir, que el exponente negativo lo tenemos que pasar a positivo. Entonces, A a la menos 2 lo pasamos abajo y B a la menos 3 también abajo para que se convierta en positivo. Y aquí solo nos faltó añadir el 4. Entonces sería 1 sobre 4a cuadrada b cúbica.
Se puede decir que como arriba no quedó nada, se le agrega el 1. Pero es el 1 que habíamos dejado aquí pendiente. Y así con cada uno de estos ejemplos. El 3 sería 8 entre 2 equivale a 4. 8 menos 5 para la A equivale a 3. Y para la B, 12 menos 7 equivale a 5. Entonces se puede decir que lo que se divide es lo numérico. Y los exponentes solamente se van restando. Ahora el 4. El 4 es muy importante porque aquí tenemos diferentes signos. Para el primero tenemos un 24 que es positivo y abajo un 6 que es negativo. Por lo tanto, aquí lo primero que debes de realizar es la ley de los signos. Si son signos diferentes, más entre menos, te va a dar signo negativo, que aquí está. Y ahora siguen los coeficientes. 24 entre 6 equivale a 4. Y finalmente las partes literales. A cúbica sobre A, como no se ve el exponente, es un 1. 3 menos 1, como ven aquí, sería 2. Para la B, 12 y 8. 12 menos 8 equivale a 4. Y para la C, 9 menos 9. 9 menos 9 es 0. Es decir que vamos a tener C a la 0. Y habíamos dicho que cualquier número, cualquier letra elevado a la 0 es 1. Menos el 0. 0 a la 0 no. Eso no. Por lo tanto, este 1 no es necesario escribirlo. Y la respuesta es menos 4a cuadrada b cuarta. Para el quinto problema, pues tenemos casi lo mismo. Empezamos con el signo negativo. Menos entre más es menos. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Luego, 8 entre 24. 8 entre 24, aquí tenemos que simplificar. Y como les dije, si ustedes se aprendieron bien las series, no tienen que batallar. El 8 y el 24 se encuentran en una misma serie. Entonces le puedo sacar una octava parte, tanto arriba como abajo. Y sería 8 entre 8 es 1. Y 24 entre 8 sería 3. Y por eso agregamos aquí el 3. Finalmente tenemos las letras x octava y x cuadrada. 8 menos 2 equivale a 6. Aquí está. Y luego b a la 7. Perdón, aquí sería y a la 7. Y séptima y y décima sería 7 menos 10 es menos 3. Y como es un signo negativo, lo tenemos que bajar, como aquí. Y por último, z cuadrada y z cúbica, también vamos a tener un signo negativo. 2 menos 3 equivale a menos 1. Por lo tanto, lo bajamos y como se dan cuenta, ese menos 1 se convirtió en positivo. Y como es un 1, no hay que escribirlo. Finalmente, tenemos el problema 6, donde tenemos una división que se está elevando a una potencia, que en este caso es al cuadrado. Mi recomendación aquí es que primero desarrollen lo que está dentro del paréntesis y después lo eleven al cuadrado. 32 sobre 2 equivale a 16 y eso sería para el coeficiente. Ahora nos pasamos a lo que es la parte literal. X cuadrada con x a la 10, pues aplicamos la resta como vemos aquí y te da 2. Y6 con y6, como son iguales, pues eliminan. Lo eliminamos con este. Y z5 con z7 sería una resta. 5 menos 7 equivale a menos 2. Y w cuadrada con w cúbica, 2 menos 3 equivale a menos 1. Entonces, antes de desarrollarlo con el cuadrado, tenemos que cambiar esos exponentes negativos a positivos. 16x cuadrada se van a quedar arriba, todos son positivos ahí. Y z a la menos 2 y w a la menos 1 lo bajamos, como lo vemos aquí. Y ahora sí, elevamos al cuadrado. 16 al cuadrado equivale a 256, es 16 por 16. Y x a la 6 al cuadrado, aquí los exponentes se multiplican. Vas a multiplicar el 6 con el 2. 6 y 2, no, aquí sería el 2, perdón. 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, aquí el resultado es 2 porque fue 12 menos 10. 2 por 2, 4.
Y lo mismo para los que están abajo. Z al cuadrado pues sería el 2 por el 2 es 4. Y el W, como no se ve el exponente, sabemos que es un 1. 1 por 2 es 2. Y así es como se resuelve. Ahora vamos a pasar a lo que son los problemas de la actividad. Empezando con este, dice que realizar en tu cuaderno las siguientes divisiones usando las propiedades de los exponentes. Empezamos con el inciso A. Con la X. Sería X 3 menos 5. Y luego la Y. Arriba tienes un 6 y abajo tienes un 13. Y finalmente la Z, que sería 3 menos 2. Realizando la resta de cada uno, la X 3 menos 5 equivale a menos 2, porque el 5 es mayor que el 3 y el 5 tiene signo negativo. Luego la Y o la Y, 6 menos 13 equivale a menos 7. Y por último, la Z, 3 menos 2 equivale a 1. Por lo tanto, no es necesario escribir su exponente. Y como lo vimos, los que tienen signo negativo como el X y la Y de los exponentes, tenemos que mandarlos al denominador. El único que se queda arriba es la Z porque no tiene exponente negativo. Y tanto la X y la Y sí hay que mandarlos abajo. Un 2 y un 7. Y esta es la respuesta. Z sobre X cuadrada Y a la 7. Pasamos ahora al inciso B. Aquí, a diferencia de los otros del anterior, es que tiene signo negativo. Habíamos dicho que primero hay que enfocarnos en el signo. Tiene menos, entre más es menos. Y ahora sigue los coeficientes numéricos. 5 sobre 25, lo vamos a manejar aquí aparte. 5 sobre 25, lo mismo, se tienen que aprender las series, donde aquí podemos ver que ambos pertenecen a la serie de 5, entonces podemos sacar una quinta parte. Sacamos quinta parte, tanto arriba como abajo, y 5 entre 5 equivale a 1, y 25 entre 5 equivale a 5. Por lo tanto, aquí ya tenemos un 1 y un 5. Continuamos, ahora para la A, que sería 8 menos 13. Luego para la B sería 7. Y como la B está sola, no hay una B abajo, pues se queda así tal cual. Y para la C sería 9 menos 18. Entonces, resolviendo eso, abajo ya nos quedó un 5. Aquí el 1, no va a ser necesario escribirlo. Para la A te quedaría 8 menos 13 equivale a menos 5. La B a la 7 se quedó igual. Y la C, 9 menos 18 equivale a menos 9. Finalmente, tenemos que pasar tanto la A como la C a la parte de abajo. Entonces, la parte de arriba solo te quedó B a la 7. La recomendación aquí es que siempre escriban primero el coeficiente y luego las variables, las letras, que sería A quinta y C a la 9. Entonces te quedó B séptima sobre 5A quinta C a la 9. Pasamos al siguiente ejercicio. 54 sobre 48. Aquí vemos que no se puede dividir como en las anteriores, pero sí se puede simplificar. Entonces les digo, hay que aprenderse lo que son las series. Podemos ver que 54 y 48 están en la serie de 6, así que lo podemos dividir entre 6, tanto arriba como abajo. O también, si a ustedes se les dificulta eso, podemos ir pasito a pasito, que sería sacar mitad y mitad. Si sacamos la mitad de 54, eso sería 27. Y la mitad de 48 equivale a 24. Y aquí ya no le podemos sacar mitad porque el 27 es un número impar, así que nos vamos con el siguiente, que es la tercera parte. Tanto el 27 como el 24 lo podemos encontrar en la serie de 3, por lo tanto, sí se puede dividir entre 3. Y aquí un consejo, para saber si se puede dividir, aparte de identificarlo en la serie, solo sumen los dígitos. 2 más 7 equivale a 9, por lo tanto sí se puede dividir entre 3, ya que el 9 está en esa serie.
Y 2 y 4, la suma equivale a 6. También está en la serie de 3. Dividiéndolo entre 3 te queda 27 entre 3 es 9 y 24 entre 3 es 8. Por lo tanto, vamos a tener aquí 9 octavos. Y ahora nos vamos con lo que son las letras. X cuadrada y x a la 9. Voy a poner aquí 2 menos 9. Siempre es el de arriba menos el de abajo. Luego y 11 menos 19. Y por último, z 13 menos el de abajo que viene siendo un 6. Aplicamos la resta para cada uno y obtenemos lo siguiente. 9 entre 8, la x que viene siendo 2 menos 9, aquí la resta sería 7. La y, 11 menos 19, sería menos 8. Y la z va a ser la única positiva de las letras. 13 menos 6 equivale a 7. Para finalizar con este ejercicio, solamente tenemos que pasar tanto la x y la y abajo. Entonces te queda 9, z a la elevador a 7, sobre el 8 que ya estaba allí, x séptima y y octava. Y esta es la respuesta. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Te dice 56x9 y quinta z, y eso lo vamos a dividir entre 8x a la 6, y a la cuarta y z. Bien, aquí es lo mismo que las anteriores. Es decir, te tiene que quedar de esta manera. El primero va a ser el dividendo, o el que va arriba, y el segundo va a ser el denominador, que también es conocido como el divisor. Aquí es un 4. Entonces realizamos lo que es la división. 56 entre 8, pues sería 7. Y luego x9 y x6, hay que aplicar la resta. 9 menos 6. Luego es el turno de la y quinta y y cuarta, pues sería 5 menos 4. Y acá la z, pues como son iguales, se eliminan. Y la respuesta quedaría 7x al cubo, porque es 9 menos 6 es 3. Y 5 menos 4 es 1. Que, como les digo, el 1 no es necesario escribirlo, así que se tiene que quedar de esa manera. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí tenemos el caso de que los dos signos son negativos. Por lo tanto, hay que enfocarnos primeramente en eso. Tengo menos entre menos, te da más. Habíamos dicho que si son signos iguales, eso siempre va a ser positivo, aunque sea menos y menos. Y ahora sí, nos vamos con los números, los coeficientes numéricos, que es la segunda parte. 64 sobre 16. Eso sí se puede dividir. Si ustedes dividen 64 sobre 16, les tiene que salir 4. Entonces aquí es 4. Ya tenemos que es positivo, y aparte que la división de los coeficientes es 4. Y ahora nos vamos con las variables, empezando en orden alfabético, que es la x. La x está totalmente sola, entonces lo pasamos tal cual, x7. Luego sigue la y. Si se dan cuenta, para la y tenemos iguales y quinta con y quinta, entonces se eliminan. Se va y se va. No es necesario escribirlo. Y por último, tenemos la última letra, que es la z. Z a la 12 y z a la 14, pues eso sí lo vamos a tener que restar. Siempre va a ser el de arriba menos el de abajo. Entonces la respuesta te quedaría 4x a la 7, z 12 menos 14 es menos 2. Y como en las matemáticas ya les había comentado, no nos gustan los exponentes negativos, entonces solamente lo pasamos al denominador de forma positiva, tanto la base como el exponente. Y esa es la respuesta. Entonces siempre cuando tienes de este tipo, el primero va a ser el numerador y el segundo sería el denominador. Los acomodamos así como en los primeros ejercicios.
Dice menos 216 a la 32, b sobre 45, ese es un 4, entre 18 a la 19, b a la 26. Nuevamente tenemos que enfocarnos en lo primero que hay que hacer, que viene siendo el signo. Menos entre más equivale a menos, arriba está menos, abajo está más, por lo tanto signos diferentes es negativo. 216 sobre 18, parece que podemos obtener un entero. Vamos a realizar la división aquí. 216 entre 18, señalamos los primeros dos dígitos, que aquí equivale a 1. 1 por 18 es 18 y pues sobraría 3. Bajamos el 6 y pues 18 aquí sería por 2. 18 por 2 equivale a 36, por lo tanto sobra 0. Así que el resultado es 12. Ustedes lo pueden realizar con calculadora o así como lo acabo de hacer. Sigue con las letras. Tenemos a la 32 y a la 19. Aplicamos lo que es la resta. 32 menos 19. Y para la b, habíamos dicho que este es 45 menos 26. Entonces solamente queda realizar la resta para concluir con este problema. 32 menos 19 equivale a 13 y 45 menos 26 equivale a 19. Y esta es la respuesta. Menos 12 a la 13, b a la 19. Aquí tenemos un menos, pero no es un exponente, por eso no lo pasamos abajo. Solo cuando el exponente es negativo es cuando sí se tiene que pasar al denominador. Vamos a ver un último problema de este tipo. Inciso G, te dice 154 y todas esas letras. Y entre 22x cúbica, y cuadrada y z. Bueno, tomándolo tal cual viene de aquí, sería 154, x8, y quinta, z, y. Y esto lo dividimos entre 22, x cúbica, y cuadrada, z. Ahora nos enfocamos primero en los coeficientes numéricos porque no vemos ningún signo, así que podemos concluir que eso es positivo. 154 sobre 22, si lo dividimos probablemente nos salga un entero. Vamos a ver si es cierto. Simplificando, si sacamos la mitad de 154, vamos a obtener 76 y la mitad de 22 obtenemos 77. Aquí sería 77, entonces efectivamente sí se puede dividir. 77 entre 11 equivale a 7. Esto pasa cuando no cuentas con calculadora, pero ustedes en casa o en donde lo estén viendo lo pueden realizar. Ahora x octava y x cúbica. Vamos a aplicar la resta, como ya sabemos. Y aquí tenemos y quinta y y, aquí es a la 1. Entonces estos los podemos juntar y sería y a la 6. Y ese lo vamos a dividir con este otro. 6 menos 2. Y por último, la z está sola, así que se elimina con esta otra z que también no tiene un número mayor que 1. Es decir, aquí es un 1 y aquí es un 1. Tienen el mismo exponente, se elimina. Realizando la resta para concluir con esta actividad, 8 menos 3 equivale a 5 y 6 menos 2 equivale a 4. Por lo tanto, la respuesta aquí sería 7x quinta y cuarta. Ahora vamos a ver de otros tipos. División de un polinomio entre un monomio. Les recuerdo que un polinomio está basado entre dos o más términos algebraicos y un monomio solamente con un término. Para diferenciarlo, los polinomios siempre están separados con más o menos, como vemos aquí en el ejemplo 1. Y el monomio, como les digo, ahí no tiene ni un más ni un menos. Quizás al principio sí, para determinar si es positivo o negativo. Vamos a ver este ejemplo. Efectúa la división
16x quintas menos 2x cuadrada más 4x, y esto lo vamos a dividir entre 4x. Procedimiento. Lo escribimos tal cual y luego vamos a separar. Este lo vamos a dividir con 4x, este otro también y este último también, como lo vemos aquí. Lo separamos, se separa cada quien con el signo que tenemos aquí, menos y más. Y ahora sí, como ya lo separamos, podemos realizar la división, que sería 16 entre 4, pues equivale a 4. X quinta y x a la 1, 5 menos 1 es 4. Luego menos, 2 entre 4 es 3. X cuadrada y x a la 1, es decir, 2 menos 1 equivale a 1, por lo tanto solamente escribimos x. Y 4x entre 4x son iguales, por lo tanto se eliminan y como no quedó nada, es un 1. Como le había comentado anteriormente, si tanto el numerador y el denominador son iguales, el resultado va a ser 1. División de polinomios. Ahora vamos a aumentarle tantito el grado de dificultad. Para dividir dos polinomios, recordamos que los elementos de división son los siguientes. Siempre en que el que está en la casita es el dividendo y fuera de la casita es el divisor. Es el que va a dividir. El resultado se le conoce como el cociente y si llega a sobrar algo es el residuo. Entonces, usamos de manera similar el algoritmo que aplicamos en una división de dos números reales y a continuación se menciona el procedimiento que se utiliza para efectuar la división. Número 1. Se ordenan en forma decreciente el dividendo y el divisor de acuerdo con los exponentes de una variable que aparezca en ambos y se incluyen términos con coeficiente 0 para las potencias faltantes. Esto lo vamos a ver en los ejemplos. Número 2. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para obtener el primer término del cociente. Número 3. Se multiplica el primer término del cociente por el divisor para obtener el primer término del cociente. Y 4. Para encontrar el segundo término y todos los consecutivos del cociente, se repiten los pasos anteriores hasta que el grado del polinomio que tengas en el residuo sea menor que el grado del divisor. Al ocurrir esto, la división se termina. Y por último, se comprueba el resultado verificando que cociente por divisor más residuo es igual al dividendo. Y pues aquí tenemos un ejemplo donde vamos a incluir todos esos pasos que se mencionaron. Dice ejemplo 2, divide 6x cúbica más 5x cuadrada menos 9x menos 7, y eso lo vamos a dividir entre 2x más 1. Aquí la diferencia con nosotros es que ya no lo estamos dividiendo entre un monomio, lo estamos dividiendo entre un polinomio. Un polinomio es aquel que a partir de dos términos o más, sería efectivamente eso, un polinomio. Bien, entonces se acomoda de esta manera, como lo vemos aquí en la casita. 6x cúbica más 5x cuadrada menos 9x menos 7 viene siendo el dividendo y 2x más 1 viene siendo el divisor. Ahora lo que tienen que hacer es dividir el primer término del dividendo con el primer término del divisor, como lo vemos acá en el primer paso. Divide 6x cúbica entre 2x y eso te da 3x cuadrada. Ese va a ser nuestro primer cociente, primer término del cociente. Luego, este término que acabamos de encontrar, vamos a multiplicarlo tanto por el 2x como por el 1. Y te da justamente lo que está en el segundo paso, 6x cúbica más 3x cuadrada. Los vamos a pasar en la parte de abajo, pero con signos contrarios, que sería menos 6x cúbica y menos 3x cuadrada. Es lo mismo que hacemos en una división. Siempre que cuando multiplicamos, lo restamos con el de arriba para ver cuánto fue lo que sobró. Normalmente, haciendo esto, o siempre, te va a dar 0. Aquí vemos. Y en los segundos términos se aplica la operación, en este caso una resta, y te dio 2x cuadrada. Ahora el 2x cuadrada es el objetivo. Tenemos que dividirlo con el primer término del divisor, como vemos aquí.
2x cuadrada menos entre 2x te da x. Y lo escribimos acá. Y se repite el mismo proceso. Ese x, que es tu nuevo número, va a multiplicarlo por los términos que son del divisor, por el 2x y por el 1, como vemos en el cuarto paso. Se multiplica y obtenemos esto. Esto es lo que vamos a mandar de este lado, pero siempre va a ser con signo contrario. En este caso, como ambos son positivos, pues van a ser negativos. Se elimina normalmente los primeros términos y luego se efectúa la operación de los otros. Menos 9x y menos x equivale a menos 10 y el menos 7 se pasa tal cual porque no tiene un compañero. Y aquí es donde probablemente sea ya lo último, porque tenemos el mismo término, x y x. Entonces volvemos a repetir el proceso. Vamos a tener menos 10x entre 2. Menos 10x lo vamos a dividir entre 2x, que el resultado te da menos 5, que es el que está acá. Y ese menos 5 va a multiplicar, o sea, ya hicimos el quinto paso. Y ahora en el siguiente paso, ese menos 5 va a multiplicar al 2x y al 1. Como sucedió en los otros dos términos. Entonces sería menos 5 por 2x equivale a menos 10 y menos 5 por 1 equivale a menos 5, pero pasa con diferente signo, como lo vemos aquí, 10x más 5. El menos 10x y el 10x se elimina y menos 7 más 5 sería menos 2. El residuo aquí es menos 2 y el cociente es lo de arriba, 3x cuadrada más x menos 5. Así es como se resuelve una división de polinomios. Y como les dije en el último paso, lo vamos a recordar. Aquí, en el quinto paso, se comprueba el resultado verificando lo siguiente: cociente por divisor más residuo es igual al dividendo. Entonces, vamos a multiplicar el cociente por el divisor, 3x cuadrada más x menos 5 por 2x más 1, donde les recuerdo que el 2x tiene que multiplicar a los tres términos, como ven aquí, y el 1 también tiene que hacer lo mismo, realizando el producto, que son en total 6 productos, obtenemos esto. Y finalmente a eso le tenemos que juntar los términos semejantes, en este caso 6x cúbica con el 3x, el 6x cúbica se queda sola, el 2x cuadrada sí se tiene que sumar con el 3x cuadrada, como lo vemos aquí, el menos 10x con el x y el menos 5 se queda solo. Y al resultado de eso tenemos que sumarle el residuo, que en este caso el residuo viene siendo menos 2. Entonces sería menos 5 y menos 2 es menos 7. Y si se dan cuenta, este es el mismo del anterior, el dividendo. Es este. Esto es lo mismo. Así que eso es una comprobación, donde tienes que multiplicar el cociente, lo que te dio, con lo que dividiste, el divisor. Y le basta sumar el residuo. Haciendo todo eso, te tiene que dar el dividendo, el que sufrió todo, el que estuvo en la casita. Ahora nos vamos a enfocar en algunos ejemplos. Actividad de aprendizaje 9 de su libro, inciso A, dice 8x cuadrada y cúbica menos 10x cúbica y todo eso lo vamos a dividir entre 2x cuadrada y. Entonces, como se les había explicado, aquí tenemos una división de un polinomio entre un monomio. El monomio va a dividir a cada uno de los términos que se encuentra arriba. Entonces vamos a separar, sería 8x cuadrada y cúbica, eso lo vamos a dividir con el monomio de abajo, menos, aquí está la separación, 10x cúbica y esto lo dividimos entre 2x cuadrada y. Ya solamente queda realizar la división. Vamos por partes. La primera división sería 8 entre 2 es 4. X cuadrada y x cuadrada pues se eliminan, adiós. Y aquí y cúbica y y a la 1 se restan, 3 menos 1. Siguiente, menos 10 entre 2 equivale a 5. X cúbica se va a restar con el x cuadrada que se encuentra en la parte de abajo. Y la y como son iguales se van.
Adiós. Finalmente, aplicamos la resta para cada uno. 4y, 3 menos 1 es 2, menos 5x a la 1. Así que no es necesario escribir el 1. Entonces, esta es la solución del inciso A. Vamos a resolver el inciso B. Aquí vamos a hacer también una separación. Como son 3 términos en la parte de arriba, pues vamos a tener 3 separaciones. Sería x cúbica y cuadrada entre x a la 6 y así nos vamos. X cuarta y cuadrada entre esto mismo que les comenté en este anterior, y el último término, x quinta y cuadrada entre el mismo. Resolvemos para cada uno. Empezamos primero por orden alfabético, que es la x, que sería 3 menos 6, y para la y sería 2 menos 1, recuerden que aquí es un 1, luego más, para la x nuevamente, 4 menos 6, y para la y, 2 menos 1. Fue lo mismo. Y por último, x sería 5 menos 6. En todas las x se dan cuenta que va a ser con exponente negativo, y en todas las y, pues exponente positivo. Entonces, aplicando la resta, nos queda 3 menos 6 equivale a menos 3, y y, 2 menos 1 es 1, así que no es necesario escribir el exponente. Luego más x a la menos 2, y a la 1, más x 5 menos 6 equivale a menos 1, y a la 1. Aquí el menos 1 sí es necesario escribirlo. El único que no es necesario es cuando el exponente es un 1. Ya para finalizar con este problema, los exponentes negativos en la parte de abajo de cada uno. Entonces vamos a tener y sobre x cúbica más y sobre x cuadrada más y sobre x. Ahora aquí ya no es necesario escribir el 1 porque ese negativo lo convertimos a positivo. Y esta es la respuesta. Pasamos a un tercer problema. Tenemos ahora con signo negativo y signo negativo. Entonces en ambos va a ser puro negativo porque el de abajo es positivo y menos entre más es menos. Vamos a hacer la separación. 36 x cúbica y cuadrada. Esto entre 12 x cuadrada y cuadrada. Luego menos 24 x cuadrada y cúbica entre 12x cuadrada y cuadrada. Una vez que lo hayamos separados, ahora sí podemos resolverlo. Incluso ustedes, ya con la práctica, no es necesario realizar ese paso. Ustedes ya pueden ir resolviendo esa división desde aquí. 36 y 12 está en la serie del 12. Si lo dividimos, eso equivale a 3. X cúbica, x cuadrada sería 3 menos 2. Y la y cuadrada con la y cuadrada pues son iguales, así que adiós. Luego menos 24 sobre 12 equivale a 2. La x cuadrada se nos va con la x cuadrada por ser iguales. Y y cúbica se le resta con el 2. Entonces ya finalmente aplicando la resta, 3 menos 2 es 1, así que es x a la 1. Y 3 menos 2 también es 1. Esta es la respuesta. Menos 3x y menos 2y. Pasamos ahora al cuarto problema. Y seguimos con lo mismo, que es una división de un polinomio entre un monomio. Aquí ya los voy a ir separando, es decir que este lo voy a dividir con este también con este y este con este. Y nos quedaría de la siguiente manera. 6a cúbica, b al cubo, lo dividimos entre 3a, b al cuadrado. Y luego menos 9a cuadrada, b cuadrada, y esto lo dividimos con 3a, b cuadrado.
Y por último, 3ab cuarta entre 3ab cuadrada. Bien. Realizamos la división de cada uno. 6 y 3, 6 entre 3 equivale a 2. Y el a sería 3 menos 1. Y la b, 3 menos 2. Luego menos 9 entre 3 equivale a 3, así que esto ya. La a es 2 menos 1. Y la b, dado que son iguales, se eliminan. Y para el siguiente, 3 entre 3 es 1. No lo voy a escribir porque sé que todavía tenemos unas letras ahí pendientes. A sobre a también es 1. Cuando uno dice que se elimina, realmente significa que al momento de dividirlo, eso te da 1. Y solo nos quedó la b. B cuarta y b cuadrada, pues sería 4 menos 2. La respuesta quedaría 2 a 3 menos 1 es 2. Luego la b, 3 menos 2 es 1. Siguiente término, menos 3a, ya que 2 menos 1 es 1. Y por último, tercer término, 4 menos 2 es 2. La respuesta es 2a cuadrada b menos 3a más b cuadrada. Y no se puede juntar porque no son términos semejantes. Bien, siguiente, inciso E, te dice menos 30x cuadrada y cuadrada, menos 45x cuadrada y cúbica z. Eso todo lo vamos a dividir entre menos 15x cuadrada y cúbica. Entonces realizamos lo que es la separación. Aquí hay que incluir lo que son los signos negativos. Y aquí estamos simplemente separando. Entonces empezamos con el primero. Siempre hay que darle con el signo. Cuando ves un negativo, eso es lo primordial. Menos entre menos, eso equivale a más. Voy a poner el símbolo de más para que quede claro. Luego 30 entre 15 equivale a 2. Así que adiós. X cuadrada y x cuadrada son iguales, no nos interesa. Adiós, eliminan. Bye bye. Y para y sería 2 menos el de abajo, que es 3. Siguiente, menos con menos equivale a más. 45 entre 15 equivale a 3. El x cuadrada está igualito que el otro. Para la y tengo y cúbica, adiós, con esta otra y cúbica. Nos facilita el trabajo que estén iguales. Y aquí tenemos una z, dado que no tiene una z abajo, se tiene que pasar tal cual. Ya para finalizar, bueno, casi finalizar este problema, la y aplicamos la operación de los exponentes. 2 menos 3 equivale a menos 1, más 3z. Y por último, dado que el exponente de la y es negativo, entonces hay que mandarlo abajo del 2 de forma positiva. Y esta es la respuesta. Donde la y, pues aquí el exponente es un 1, pero no es necesario escribirlo. Siguiente problema sería... Ok, aquí falta el paréntesis. Dice 2x cuarta y cuadrada menos 4x cúbica y cúbica más 6x cuadrada y cuarta entre menos 2x cúbica y cúbica. Realizamos la separación para cada uno sin olvidar el signo. Bien, una vez que ya los tenemos separados todos, vamos a dividirlo. Siempre checando el signo primero cuando hay un negativo. Aquí es un más. Entonces tenemos que checarlo con el signo de abajo. Más entre menos equivale a menos. 2 entre 2 es un 1. Así que no es necesario escribirlo. Aparte sé que van a estar ahí letras. 4 menos 3. Y para la y, 2 menos 3. Siguiente, menos y menos te da más. 4 entre 2 equivale a 2. Y lo que hemos estado viendo, si son iguales, se nos van. Adiós, adiós. Y también la y. Y cúbica se va con la y cúbica. Así que solo nos quedó el coeficiente numérico. Luego más y menos es menos. 6 entre 2 equivale a 3. Y aquí no podemos eliminar. Sería 2 menos 3. Y
4 menos 3 para la y. Nos quedaría menos x y a la menos 1, ¿sí? Porque 4 menos 3 es 1 y 2 menos 3 es menos 1, más 2 menos 3 x a la menos 1, y para la y 4 menos 3 es 1. Para finalizar con este problema, solamente tengo que cambiar los exponentes negativos a positivos. Entonces nos quedaría menos x entre y. O sea, este y a la menos 1 lo pasamos abajo. Luego más 2 menos 3y entre, y obtenemos el resultado. Bien, a continuación, esto es una división de polinomios. Entonces aquí vamos a tener que realizar lo que es la casita y tenemos que acomodarlo muy bien. Lo vamos a hacer de este lado. El primer polinomio viene siendo el dividendo, es el que va en la casita. Y el segundo es el divisor, el que está afuera. Entonces, como se había explicado, vamos a seleccionar el primer término del dividendo con el primer término del divisor y los vamos a dividir. N cuadrada entre n es 2 menos 1, aquí es un 1, que es n. Así que esta n va a ser el primer término del cociente, este. Y esa n va a multiplicar a los dos términos del divisor, tanto la n como el menos 4. Entonces sería n por n es n cuadrada, lo voy a escribir acá, n cuadrada, pero siempre pasa con el signo contrario. Aquí n por n, como ambos son positivos, pues va a ser positivo, pero pasándolo acá es con signo contrario. Luego n por menos 4 es menos 4n, pero pasaría como positivo. Y resolvemos la operación aritmética que corresponde a cada uno. En este caso, n cuadrada menos n cuadrada se elimina, viene siendo 0, y menos 5n más 4n sería menos n. Bajamos lo que es el 4, y ahora vamos a enfocarnos en el primer término que está ahí, que es menos n. Lo escribimos y lo vamos a dividir con el mismo número que lo hicimos en la anterior, entre n. Menos n y n, aquí las n se eliminan, pero se conserva el signo y como se eliminaron es un 1. Les recuerdo que si son la misma letra en una división siempre va a ser 1. Misma letra, mismo número. Por lo tanto, la respuesta aquí es menos 1. Y tenemos que multiplicar, así como lo hicimos acá. Voy a borrar estas flechitas. Tenemos que multiplicarlo con los dos términos que están aquí. O sea, este menos 1 va a multiplicar a cada uno de esos términos. Empezamos. N por menos 1 es menos n, pero pasa con signo contrario. Y menos 4 por menos 1 es 4 positivo, porque menos por menos es más, pero pasa con signo contrario. Realizamos la resta, menos n más n equivale a 0, y 4 menos 4 también equivale a 0. Por lo tanto, la respuesta sería lo que te dio en el cociente. Lo voy a escribir acá. N menos 1. Esta es la respuesta correcta. N menos 1. Con residuo, aunque no es necesario escribirlo, 0. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, este y otros 3 más, donde vamos a tener lo de la casita. Sería 2x cúbica. Aquí también lo importante es que tiene que ser de forma decreciente, es decir, que los exponentes tienen que ir disminuyendo, como vemos en la variable x. Está el cubo, luego disminuye al cuadrado, luego a la x, que es a la 1, y finalmente el que no tiene x, que es el 3. Y todo eso lo vamos a dividir entre x menos 3. Nuevamente aplicamos
lo que se hizo en el ejemplo anterior, donde este término lo voy a dividir con este otro término, lo voy a hacer aquí al lado. 2x cúbica lo dividimos entre x y esto nos da 2x cuadrada, porque aquí sería 3 menos 1, 2. Así que el primer resultado sería 2x cuadrada. Ese es el primer paso. Esa 2x cuadrada va a multiplicar a estos dos. Lo voy a hacer de este lado. X por 2x cuadrada, pues eso ya sabemos que nos tiene que dar 2x cúbica. Y menos 3 por 2x cuadrada, eso nos da menos 3 por 2 es 6 y el x cuadrada se pasa tal cual. Estos valores que están aquí los vamos a pasar de este lado, pero con signo contrario. Es decir, que el 2x cuadrada lo vamos a pasar de forma negativa, perdón, menos 2x cúbica. Y el menos 6x cuadrada de forma positiva. Y realizamos la operación, que sería esto se elimina. Y menos 3x cuadrada con el 6x cuadrada te quedaría 3x cuadrada. Y vamos a bajar el segundo término. Bueno, el siguiente término que sería menos 10x. Y volvemos a tener el mismo procedimiento. Ahora este lo voy a dividir con este. 3x cuadrada lo divido entre x. Y eso nos da 3x. Porque sería 2 menos 1 es 1. Y lo escribo acá. Más 3x. Aparte, si se dan cuenta, tiene que ir también de forma decreciente. Aquí fue x cuadrada y ahora era el turno de la x. Bien. Ahora, este 3x va a hacer lo mismo que el 2x cuadrada. Va a multiplicar a los dos términos que están de este lado. Así que lo voy a hacer de este lado. Sería x multiplica a 3x y menos 3 también multiplica a 3x. X por 3x equivale a 3x cuadrada. Y menos 3 por 3x equivale a menos 9x. Estos números, que es positivo y negativo, van a pasar con signo contrario. De este lado sería menos 3x cuadrada. Y acá, como es negativo, pues pasaría de forma positiva. Realizamos la resta. Estos se eliminan, es 0. Y menos 10x más 9x equivale a menos x. Y bajamos el 3. Entonces, ahora que tenemos el mismo término, por así decirlo, ya que es el mismo grado de exponente, este sería el último paso. Entonces voy a poner con otro color, que estaría bueno. Vamos a utilizar este. Vamos a usar este, menos x con el x. Lo dividimos, menos x entre x, pues se elimina y nos quedaría 1. Menos 1. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Como no hay tanto espacio, lo voy a hacer de acá. Este menos 1 va a multiplicar a los dos términos que ven aquí. Siempre el número que encontremos para que sería el cociente, cada término va a multiplicar a los términos del divisor, que en este caso es x y menos 3. Entonces sería x por menos 1, pues sería menos x, solo cambia el signo. Y menos 3 por menos 1, menos por menos más, te da 3. Les repito que estos números, menos 3 y x, vienen siendo los divisores. Y los vamos a mandar de este lado. Pero como ya saben, como se los he estado diciendo, todos los signos van a cambiar. Así que estos dos negativos se cambian a positivo. A menos, perdón. Este negativo y este positivo, cada quien viceversa. El 3 es positivo, por lo tanto tiene que ser negativo. Sería menos 3. Se eliminan, sobra 0. Y la respuesta correcta de esa división es 2x cuadrada más 3x menos 1, que es el cociente, la parte de arriba. Vamos a pasar a otro ejemplo parecido. Este y otros dos sería 2a menos 3 va a ser el divisor. Normalmente siempre el que está después del símbolo de división es el divisor. Y el que está antes viene siendo el dividendo. Es decir, el que va a estar en la casita. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo.
este con este. Sería 6a cuadrada, lo dividimos entre 2a y nos quedaría 6 entre 2 es 3. A cuadrada ya es simplemente a. Por lo tanto, aquí sería 3a. El 3a va a multiplicar a los dos términos del divisor, estos dos. Entonces vamos a poner 3a multiplica al primer término y nuevamente 3a, pero al segundo término. Y nos queda 3a por 2a, 3 por 2 es 6, a cuadrada, normalmente viene siendo este, para poder eliminarlo. Y 3a por menos 3, más por menos es menos, 3 por 3, 9, a. Estos números de aquí los pasamos acá, pero con signo contrario. Menos 6a cuadrada más 9a. Y realizamos la operación. Este y este se eliminan, es 0. Y menos 7a más 9a sería 2a. Bajamos el 5. Y ahora el que va a tomar el rol para la división es 2a. Entonces 2a lo divido entre el primer término del divisor, así como lo hice acá. Y aquí es 1, porque pues son iguales. Entonces aquí sería más 1. Y este 1 va a multiplicar a estos dos. Entonces sería 1 multiplica a 2a, pues es 2a. Y 1 multiplica a menos 3, pues también viene siendo menos 3. Pues es por 1. Y los vamos a pasar de este lado, pero con signo contrario. Es decir, menos 2a y el menos 3 se convierte en más 3. Y eliminamos. Lo voy a poner con verde. Se elimina este con este, es 0. Y 5 más 3 equivale a 8. Por lo tanto, el residuo en esta ocasión, el residuo es 8. No sobró 0. El resultado, como lo maneja el libro, viene siendo así: 3a más 1 con residuo 0. Digo 8, perdón. 8. Ese es el resultado que maneja así el libro. Hay otras formas de poderlo escribir. Una forma correcta es esta: 3a más 1 más el residuo sobre el divisor, 2a menos 3, o sea, sobre este de aquí. Que para mí esa sería la forma correcta de escribir el resultado, pero el libro lo maneja de esta forma. El residuo, siempre cuando el residuo no es 0, va a ser, siempre van a escribir el residuo entre el divisor. Voy a crear espacio aquí, eliminando esto, para explicarles por qué sucede eso, dándoles un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico podría ser cuando dividimos 5 entre 2. Aquí, pues le cabe 2 veces y sobra 1, ¿verdad? Entonces, el resultado es lo que te salió en el cociente, más el residuo. El residuo viene siendo 1 entre el divisor. 2 más 1 medio, que este 1 medio lo podemos cambiar por 0.5. Y 2 más 0.5 es 2.5. Por eso, siempre se le agrega aquí un punto y aquí un 0 para continuar con la división, que es un 5 y sobra 0. Entonces pasa lo mismo con el álgebra, solo que en el álgebra se tiene que quedar de esta manera. Entonces ahí tienen las dos formas de solución. Una es que escribas el divisor y simplemente menciones que el residuo es 8. Y el otro es el divisor más esta, residuo entre divisor, 8 entre 2a menos 3. Cualquiera de las dos es correcta, pero les recomiendo más esta. Pasamos al siguiente problema, penúltimo. Aquí tenemos algo diferente a comparación de lo que hemos estado resolviendo hasta este punto. Si se dan cuenta, solamente tenemos aquí un binomio, 3a cúbica, pero
El segundo término es 16. Aquí tienes que incluir tanto el a cuadrada como el a solo, a la 1, y luego el coeficiente, el que no tiene letra. Para ello, para poder agregar todo eso, tienes que escribir esto, 0 a cuadrada, es decir, como si fuera 0 por a cuadrada, que es 0. Luego 0 por a y finalmente el 16. Si no haces eso y realizas la división, te va a salir mal. Te va a salir un resultado que no es. Entonces siempre el que va en la casita tiene que ir de forma decreciente, y si no tiene alguna letra, bueno, en este caso exponentes también, hay que agregarlo de esta manera. Siempre la letra que no esté se le agrega un 0. Entonces tenemos 3a cúbica más 0a cuadrada más 0a menos 16. Y ahora sí podemos resolver la operación. Así como en las anteriores, tomo el primer término del dividendo con el primer término del divisor y realizo la división, que esto pues te da 3a cuadrada y se escribe en la parte de arriba. Después, este 3a cuadrada va a multiplicar a cada uno de los términos del divisor. Entonces, 3a cuadrada multiplica al primer término, que es a, y también multiplica al segundo término, que es menos 2. Sí, me refiero a estos dos. 3a cuadrada por a, pues sabemos que eso viene siendo 3a cúbica. 3a cuadrada por menos 2 equivale a negativo. Y 3 por 2, 6. 6a cuadrada. Esos números los pasamos en la parte de abajo, pero con signos diferentes. Menos 3a cúbica más 6a cuadrada. Ahora vamos a eliminar. Este con este se elimina. Y este 0 más 6, pues viene siendo 6. 6a cuadrada. ¿Ven que es necesario esto de agregar el 0 a cuadrada? Esto es para que haya un orden. Agregamos más 0a y ahora es el turno de 6a cuadrada. Sería 6a cuadrada, lo voy a dividir con el primer término del divisor y te queda 6a. Así que va a ser aquí más 6a. 6a va a multiplicar a esos dos términos, tanto al a como al menos 2. 6a multiplica al a y al menos 2. Y te queda 6a cuadrada menos 12a. Pasa con signo contrario. 6a cuadrada más 12a. Y eliminamos. Se elimina este con este. Sería 0. Y 0a más 12a sería 12a. Donde el menos 16 lo bajamos. Y ahora, y ya por último, vamos a trabajar con 12a. Como no hay espacio, lo voy a dar aquí. 12a lo dividimos con el primer término del divisor y te da 12. Por lo tanto, aquí sería 12. 12 lo vamos a multiplicar con los dos términos, tanto el a como el menos 2. Y te quedaría 12a, y 12 por menos 2 es menos 24. Entonces, lo escribimos aquí, pero con signo contrario, y te quedaría, esto se va, 0, y 24 menos 16 es 8. Así que el residuo es 8. Y ya para escribir la respuesta como se debe, voy a borrar todo esto y lo vamos a escribir en rojo. Sería 3a cuadrada más 6a más 12 más 8, que es el residuo, sobre a menos 2, que es el divisor. O, como les dije la anterior, pueden escribir lo mismo, lo que salió en el cociente, especificando que el residuo es igual a 8. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Y vamos con este último problema de la lección de división. Y ahora vamos con este último problema de la división, que es la j. X cuadrada menos 9 lo vamos a dividir entre x más 3. Así como en el anterior, vemos que
para el primer polinomio le falta una x. Entonces lo vamos a incluir. Hacemos la casita x cuadrada, pero aquí le agregamos un 0x y menos 9. Agregamos el divisor y comenzamos. Sería este término con este término. Lo vamos a dividir. X cuadrada entre x equivale a x. Y esa x va a multiplicar a los dos términos del divisor. X por x es x cuadrada y x por 3 equivale a 3x, donde siempre se escribe primero el coeficiente y luego la variable x. Los pasamos de este lado con signo contrario y empezamos a eliminar. Este con este. Y pues aquí 0 y menos 3 sería menos 3 y la x. Y bajamos el menos 9. Ahora es el turno de menos 3x. Menos 3x va a ser dividido con el primer término del divisor. Siempre va a ser así. Lo que te salga después de estar restando, sumando, el primer término va a ser dividido siempre entre el primer término del divisor. Realizando la división, las x se van y nos quedamos con el menos 3. Ese menos 3 lo escribimos acá y va a multiplicar a los dos términos de divisor. Menos 3 por x y menos 3 por 3. Menos 3 por x equivale a menos 3x y menos 3 por 3 equivale a menos 9. Lo pasamos de este lado, pero siempre cambiando el signo y realizamos la resta. Menos 3x y 3x se eliminan, es 0. Menos 9 más 9 también es 0. Aquí el residuo es 0, por lo tanto la respuesta solo es x menos 3. Ya después ustedes van a ver otras clases de división, de factorización, pero por mientras esto así se resolvería. Pues muchas gracias por el video, gracias por llegar a esta parte. Les pido de favor que se suscriban al canal y le den clic a la campanita. Y también si ustedes tienen algún tema que quieren que nosotros les expliquemos, solo comenten ahí y nosotros lo vamos a analizar. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Y eso sería todo. Hasta luego.